ambiental, oficios patrimoniales y turismo patrimonial, les damos la bienvenida al programa número 118 de Las Voces del Patrimonio. Hoy es Moda con propósitos y raíces. Nos van a acompañar hoy Mayelis Romaña Blandón, creadora de Mayelis Blandón para unir culturas, y Lady Córdoba Acevedo, fundadora y directora creativa de La Embambada. Buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches, Gustavo y todas las personas que están aquí conectadas para esta conversación. Bueno, podemos empezar con el programa. Cuéntenos cómo es la moda con propósito y raíces. ¿Quién? Bueno, pues te lo digo como que digamos desde la perspectiva como de mamá y también como la personal, pues moda con propósito y raíces es aquella forma en la que no vendemos ropa, no creamos vestuario por el hecho o la necesidad nada más de vestir, sino que a través de esa moda activamos preguntas, activamos la curiosidad y también activamos el orgullo por las raíces y por la cultura. Eso es como que entre esa síntesis de ese propósito de esa moda. Sí, muy ligada a uno de los conceptos que menciona Lady, que es lo del orgullo, justamente para Mayelis Blandón, para unir culturas, moda con propósito y raíces, tiene que ver con una intención. Bien lo enmarca Lady de decir, no vendemos ropa. Desde Mayelis lo que hacemos es hacerle una invitación a la humanidad a través de las prendas y los accesorios para que nos sintamos parte de un todo, porque estamos justamente inspirados en culturas africanas y afrocolombianas y es una invitación a que por un lado generemos esa conciencia que la ciencia bien nos ha precisado, que el origen de la humanidad está en África, ¿sí? Y que entonces la invitación es a darle un lugar especial, un lugar de reconocimiento, un lugar de dignidad a las herencias africanas y afrocolombianas en nuestras vidas. Muy bien, cuéntenos un poco más sobre La Embambada. Bueno, sobre Embambada, pues contarte que Embambada es un emprendimiento que nace hace, bueno, ya serán 5 años, ahora en mayo, con la intención inicial desde algo muy personal, que era la reconexión con mis raíces. Era un momento en que buscaba no solamente emprender algo por generar como un ingreso económico extra, sino una forma en que me funciona a mí como ese canal de volver al territorio, de volver a esas raíces, a esas memorias, y digamos que esas memorias principalmente protagonizadas, y siempre lo manifestaré honrando la memoria de mis abuelas, porque cuando buscaba reconectarme, a quienes encontré primeramente fue a ellas, en visitas a ellas, fue que pude yo reconocerme como una mujer negra afrocolombiana y reconocer ahí pues como mis raíces afrodescendientes, y a través de ellas fue que pude hacer esa conexión como con las palabras como tal, porque en ellas encontraba como toda esa mixtura. Por un lado, mi abuela Beatriz, una mixtura entre el Chocó y el Caribe, mi abuela Zenaida siendo más Chocó, pero selva adentro, y mi abuela Gavina también entre esa mixtura, porque ella habitó el Golfo como tal, pues como en Bocas del Atrato, como tal, entonces era como entre ese río y ese mar. Entonces, buscando ese canal de reconexión fue que nace Embambada, y entre ese canal pues encuentro la palabra como ese puente para esa reconexión con mis raíces. Y eso ya ha sido pues como desde hace 5 años, en que empieza algo como una aventura muy personal, pero que con el paso, cuando noto que es esa acogida, digamos que entre esa acogida y esa alimentación de palabras y saberes en la cual participó Betsy, con Manita, con Asunto Allá, con Jesús Creo, como en otras palabras, pues como ese baúl que se fue armando,
otras personas también le dieron la bienvenida y sintieron que Embambada podía ser esa marca, porque ahí fue cuando se empieza a consolidar como marca, esa marca con la cual se sentían representados, sentían que podían conectar con memorias del territorio, pero también sentían que podían volver a esa cuna o conectar con esos legados que hay desde la cuna, que es de la humanidad, que es África. Entonces ahí como entre ese parte de esa historia de Embambada y ahí pues hemos ido evolucionando como marca y también pues como proyecto desde el negocio, como tal, como emprendimiento. Bueno, en el caso de Mayelis Blandón, para unir culturas, es como hace parte de una misma, hace parte de mí misma. Yo desde que tengo uso de razón, o sea, yo desde siempre he vivido muy orgullosa de todo lo que soy. Una mujer afro, una mujer campesina, una mujer descendiente de africanos y africanas. Entonces, ese amor por lo que soy, en todas mis identidades, hacía que me cuestionara muchísimo desde época temprana en la escuela, en el colegio, sobre lo poco que me enseñaban del África. Y lo poco que me enseñaban del África, además yo sentía que eso poco era además negativo, tenía una carga, un estigma, lo único que enseñaban era que había mucha malaria, que los niños y las niñas morían mucho a temprana edad, que había guerra, y yo recuerdo que siempre me decía, pero es que no puede ser solo eso, o sea, es imposible que todo un continente, que todo lo que se pueda contar de un continente sea solo eso. Entonces, el amor mezclado con esa inquietud, esa no aceptación de lo único que me contaban, fue tejiendo mi vida y fue tejiendo mi acercamiento, tanto que me casé con un hombre africano, que viví en el África durante 6 años, que mis 2 hijos, que hoy tienen 13 y 15 años, son africanos de la República Democrática del Congo. Entonces, cuando regresa, después de cumplir como cumplirme a mí misma, de ir, de mirar qué pasaba, y yo siempre me decía, y si eso es lo único que hay, entonces yo también quiero hacer mi pequeño aporte para que prosperen como otras cosas. Entonces, después de cumplirme a mí misma y regresar a Colombia, ya con toda la familia, pues obviamente una llega con las prendas con las que se viste allá, ¿sí? Entonces eran mis vestidos de la africana, hacía 6 años estaba allá, entonces yo me vestía con mis prendas. Y en la calle lo mismo mi esposo, igual los niños, nuestros hijos que vinieron de 2 y 4 años, pues usábamos nuestras prendas africanas. Y empezó a generar toda una sensación en muchas personas de todos los orígenes, de todos los colores, de distintas edades, a preguntarnos, no, pero ¿dónde puedo conseguir ese vestido, pero ese turbante, a mi esposo, pero esa camisa, ese conjunto? Bueno, empieza esa inquietud y empezamos a darnos cuenta que nosotras podíamos hacer un puente, ser un puente para ayudarle a muchas personas a cumplir lo que para nosotros era un sueño africano. Muchas personas tienen el sueño americano, efectivamente quieren ir a Estados Unidos y demás, pero nosotras descubrimos que muchas personas tienen un sueño africano. Y un sueño africano es poder sentir que tienen, que poseen, que tienen cerca, que tocan, que ven, que palpan, que viven, que visten un pedacito de África. Y ese pedacito de África, en nuestro caso, son las prendas, son los accesorios, y lo vimos como ese puente, pero que además, ya lo dijimos, no es vender el turbante, no es vender el vestido, es poder contar historias, es poder generar cercanías, es poder hacer tejidos. Entonces recuerdo que yo soy de los turbantes así, inmensos, voluminosos, a mí me gustan así porque me los pongo y siento que llevo el mundo en la cabeza, me encanta la sensación de poder que me generan. Y al principio las propuestas de turbantes que hacíamos todas eran grandes y voluminosas como me gustaban a mí, pero fuimos entendiendo, por ejemplo, en ese pequeño detalle, que hay una gran diversidad de ese deseo de llevarlo. Entonces a algunas les gusta mediano, otros les gusta pequeño, otros les gusta de un solo tono, algunas quieren directamente que sea el turbante de tela africana con los estampados más coloridos, y ahí fuimos generando en ese solo símbolo que es, por ejemplo, el turbante, fuimos generando una gran variedad
que permitiera que todas, e incluso que todos, porque los hombres también se ponen turbante, pudieran elegir cómo conectar eso y poder contar la historia de los turbantes, poder contar que el turbante es un accesorio muy intercultural. Muchas culturas, además de las culturas africanas, lo han usado. Las culturas antiguas en India lo usaron, las culturas africanas. Hoy aquí lo traemos y lo reflejamos muy de las herencias africanas por el color, por los estampados, por las formas, ¿sí? Así que fue para nosotros de verdad una gran oportunidad de contar historia, de darle un lugar de dignidad a toda esa herencia como lo habíamos nombrado, de poder acercar a muchas personas, de poder permitirle a cada persona que abra su libro y cuente su historia. Porque en un primer momento hay algunas corrientes que piensan, por ejemplo, que un turbante debería ponérselo es una mujer afro y que de pronto se piensa que se está distorsionando la cultura y que se está vendiendo la cultura con un turbante, pero en los 8 años que lleva Mayellis Blandón para unir culturas, nos ha ratificado ese para unir culturas que fue siempre nuestra intención, porque no sabemos quién es cada persona. No podemos de entrada definirle las identidades a las personas. No podemos guiarnos en que si le vemos la piel oscura a una persona, entonces pensamos y la nombramos como afro porque no sabemos si se identifica desde ahí o como una persona negra. Pero de la misma manera, una persona que tiene la piel oscura tampoco pudiéramos de entrada decir que no es. Y efectivamente hemos constatado una gran cantidad de información. Personas que tienen la piel clara pero se asumen afros porque su abuela o su abuelo o su mamá incluso es una persona negra, personas que le ven los ojos oscuros y llegan y te cuentan unas historias de la abuela negra, y en fin, o sea, hay una cantidad de cosas que se teje allí que yo cada vez estoy más enamorada de lo que hacemos y de lo que generamos con la excusa de las prendas y los accesorios. Los turbantes son usados en muchas culturas, no solo en el África, también en el Asia se usan mucho, inclusive en algunas partes de Rusia. ¿Cuál es la diferencia entre un turbante de Asia, de África, de Rusia? ¿O en el uso como tal? No, es lo que te decía. Es decir, el turbante es turbante, ¿sí? La intención con la que se usa es lo que puede, es decir, todo el contexto y toda la literatura que se teje a través de los turbantes en una u otra cultura es lo que pudiéramos señalar como unas diferencias. Entonces, en algunas culturas, por ejemplo, se utiliza para proteger la cabeza del sol como medio de protección. En otras culturas se utiliza para proteger el pensamiento, ¿sí? Se piensa que cubrir la cabeza es una forma de proteger eso tan sagrado que es esa cajita llamada cabeza que guarda nuestro pensamiento, que guarda el referente de nuestra inteligencia, entonces como protección. En otras culturas se utiliza para poder llevar con más facilidad, cargar algunos elementos en la cabeza. Pero nosotros y nosotras acá, y por eso digo que el turbante acá en el contexto colombiano lo asumimos como una herencia africana porque se genera todo un contexto con las mujeres que fueron que llegaron en condición de esclavizadas, ¿sí? Cuando las mujeres llegan, las traen, ellas no empacaron maletas. Cuando las mujeres africanas llegan en un primer momento y empiezan a usar su cabello suelto y demás, las mujeres de las familias esclavizadoras empezaron a obligarlas a cubrirse la cabeza porque les parecía que con el cabello suelto, crespo, parado, era muy sexy, entonces no querían que generaran asuntos con sus maridos, con sus esposos, entonces empezaron a obligar a las mujeres africanas a cubrirse la cabeza y ellas empezaron a hacer de eso, que pudiera parecer un castigo, empezaron a hacer todo un mundo creativo, empezaron a coger sus telas, a bordarlas,
a hacerles distintas decoraciones, a ponérselos y a recrear eso que efectivamente tenían ya en su cultura, en sus culturas africanas. Empiezan a recrearlo y por eso en este contexto, aunque el turbante se haya usado milenariamente en todas las culturas, en este contexto lo asumimos definitivamente como una herencia africana. Muy bien, y cuéntanos un poco los vestidos. Usted decía que vivió en África 6 años, en la República del Congo. ¿Hay una diferencia marcada entre el vestuario del Congo y el de Nigeria, el de Sudáfrica, o van por la misma línea? No, hay mucha diversidad, es interesante, me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque me permite recordar que África tiene, según mis referencias, 54 países, pero en estos días lo conversaba con alguien que me decía, no, son 57, ¿sí? Conclusión, África tiene más de 50 países. África es el segundo continente más grande del mundo después de Asia. Entonces, África tiene todas las diversidades habidas y por haber. Entonces, digamos que hay en términos de vestuario, hay unos elementos que sí llevan como un corte de las culturas africanas. Hablamos de los turbantes, hablamos del kufi. El kufi es un gorro, un gorrito, así como tipo gorrito del Papa, se parece mucho al gorro del Papa, que usan, en las culturas africanas lo usan los hombres, ¿sí? Pero en otras culturas incluso lo usan también mujeres, ¿sí? Entonces, hay una línea de prendas y accesorios que una lo contextualiza en el África y sus países y su diversidad. Insisto, el kufi, el turbante, el colorido, es decir, mujeres. De hecho, hay varios países del África que producen las telas africanas, ¿sí? En Nigeria, en Kenia, en el Congo, en los dos Congos, hay dos Congos. El Congo donde yo viví es la República Democrática del Congo, porque la República del Congo es otro, ¿sí? Entonces, en los Congos se produce también, ¿sí? En Ghana. Y la tela africana ya sabemos que es estampado, color y demás. Entonces, esa línea, por eso insisto, el tema del color y el tema del estampado, de lo vivo, es un asunto que transversaliza, pudiéramos decir que transversaliza lo que es esa gran diversidad africana. Ahora, otro asunto es ese cuidado. El gandurá es otra prenda muy representativa en el África. El gandurá es una prenda que utilizan los hombres, un vestuario más bien, es un vestuario que utilizan los hombres y que tiene tres piezas. Tiene el pantalón, tiene una especie de camisa que puede ser manga larga o manga corta y encima está como toda una capa, una prenda así larga y sofisticada que es de muchísimo estatus y que lo usan los hombres de varios países del África, ¿sí? Entonces, y hay un gran cuidado, o sea, yo me digo, la humanidad se ha perdido de unas grandes riquezas cuando ha relegado la sabiduría y el poder y la magia de culturas como las culturas afrodescendientes, afrocolombianas y las culturas indígenas, porque hay un cuidado y un genio en la elaboración de prendas en los países africanos. Desde mi experiencia en el Congo, por ejemplo, el sastre, o sea, el sastre o la modista del barrio, le ves ese ingenio como muy genuino para preparar las prendas, entonces te la hace con unos cortes en el cuerpo que te realza toda la belleza, unas modas, forran la tela, o sea, una nota. Y cuando digo que la modista o el sastre del barrio no es de una manera despectiva, sino que quiero decir que en todos los niveles hay esa sofisticación, ese conocimiento y ese cuidado a la hora de preparar las prendas. Entonces, el tema del vestuario es un tema de belleza, es un tema político, y cuando digo político, lo enmarco con algunos ejemplos puntuales. Como cuando nosotros estábamos, mi familia y yo estábamos en el Congo,
allá se estaban conmemorando 50 años, de la independencia del Congo, ¿sí? Y sacaron una tela, produjeron una tela con un 50 y de una manera súper creativa, ¿sí? O el 8 de marzo sacan una tela con el 8 de marzo y algunos otros elementos. Cuando estábamos allá también las mujeres de la Ruta Pacífica de las Mujeres y de los movimientos mundiales de mujeres fueron al Congo porque había un asunto de violencias contra las mujeres y produjeron una tela que yo amo. Yo tengo mi vestido, está viejito pero lo conservo, y es una tela en la que pusieron en varias lenguas, en varios idiomas, yo resisto y digo no, ¿sí? Entonces estaba en español, en portugués, en lenguas africanas. Entonces las telas también tienen una connotación política muy fuerte. Es decir, las telas llevan mensajes que identifican parte de su identidad. Podríamos decirlo en algunos momentos, sí. Perdón un momentico, Gustavo, yo hablo acá, Bexy, Lady. Estaba viendo la página de ustedes y me encontraba con pues una ropa hermosísima, pero también lo que quise decirlo en este momento por lo que están hablando, veo que las camisetas, los buzos, tienen unas palabras como el caso de Ubuntu, que viene de una canción. Nos gustaría mucho que nos contaran sobre esto, o sea, ustedes se inspiran para marcar las prendas con nombres africanos, según es lo que yo estoy viendo. Cuéntanos un poco de todo esto. Bueno, muchas gracias por esa pregunta, Claudia, y por estar ahí, pues como ya explorando esos sitios donde mostramos como todas esas creaciones, tanto de Mayelis como de Mbambada. Bueno, Ubuntu específicamente es una de las palabras, después de Mbambada, favoritas de la marca, porque Ubuntu específicamente es de origen zulu. Y es una palabra que significa yo soy porque nosotros somos, que convoca a la unión de la humanidad, que es esa representación de a que cuando cosas buenas, digámoslo así muy simplificado, cosas buenas me suceden a mí, también suceden a ese colectivo, a ese entorno, a esa comunidad. Si a ti te pasa algo bueno, entonces también yo soy contagiada de eso. Si tú eres una persona que es buena, pues como trabajando en equipo y todo eso, tú eres una persona con Ubuntu, una persona que reconoce a ese otro como alguien de quien puede aprender y no se convierte como en un enemigo. Ubuntu se empieza a popularizar pues como ya a nivel mundial desde ese momento en Sudáfrica cuando es la época del apartheid. Cuando Mandela, cuando Desmond Tutu, a través de como toda esta misión de unir a ese país y pues digamos como que entre lo particular fue como a través del fútbol, pues para el caso de Mandela, pues como entre ese partido, entre apoyar pues como ese equipo, porque el equipo estaba pues como bastante consolidado por personas que no reconocían físicamente como una persona negra, entonces lo que empieza él es apoyar justamente. Entonces ahí digamos como a partir de ustedes, no sé si habrán visto la película Invictus, de pronto, bueno, ahí pues como para ver Invictus, pero también la otra parte que es esa biografía de Nelson Mandela y los otros documentales que están alrededor de Desmond Tutu. Pero entonces desde ahí, desde toda esa labor y esa misión de ambos, es que Ubuntu empieza a ser como esa palabra, más que una palabra, una filosofía de vida que nos invita a eso, a reconocernos los unos a los otros, las otras, los otros, desde ser diferentes, pero que esa diferencia no nos separa, no nos segrega. Cuando en Bambada diseña pues como esta palabra, que eso fue más o menos como para el segundo año de existencia pues como de la marca como tal, lo hicimos como con toda esa intención. No obstante, cuando en Bambada desde sus inicios toma palabras que son más entre esas tradiciones afrocolombianas, como lo son un cambambero, un embambada,
bueno, chévere no existía para el momento, pero un becoco, que es mucho más como entre Urabá. Entonces tenemos esa mixtura, tanto palabras que son de esa raíz africana, palabras en africano, pues como en idiomas africanos, pero también palabras que tienen esa raíz africana, pero que se expresan en español, que eso también es como el dato también como curioso que vas a encontrar entre algunas camisetas. Vas a ver por ahí una camiseta que tiene la palabra chévere, pero que no solamente lo hicimos porque chévere sea una palabra desde esa tradición y esa costumbre de América del Sur o la pues como se ha llamado, pues como población latina, sino porque chévere tiene la raíz africana que viene desde Nigeria como tal, desde el reino Calabar. Lo mismo sucede con bacano, lo mismo sucede con milonga, con saoco, etcétera. Son palabras que se han expresado en español, que están pues como en el dialecto español, pero que sus raíces y su origen pues etimológica es africana. Y por otro lado, el segmento está como así segmentadas, palabras africanas, palabras con raíz o con origen africano que están escritas en español, y por otro lado las palabras de tradición y origen afrocolombiano. Y ahí nos conectamos tanto con el Caribe, con Pacífico, con toda Colombia en sí, porque son palabras que se gestan desde el territorio, como ¿a son de qué? Que sonará muy gracioso, que nos recordará siempre pues como ese video que se hizo muy popular y desde ahí se empieza pues como a incorporar, pero que es una palabra que cuando desde el origen pues como era el joven que expresa esta palabra, pues sí, era típica en el pueblo y es una palabra que representa también de dónde se viene. Lo mismo melo, mela, por ejemplo, que tiene mucha tradición en el Chocó, en Urabá, de donde soy yo, también se utiliza el melo para decir que alguien se ve bien, se ha vestido con su buena pinta, te ves melo, el pelado está melo. Entonces, mira que ahí estamos conectando con palabras que han sido pues como permeadas por toda Colombia, pero que tienen esa tradición, pues como eso nativo desde esos pueblos y esos territorios afrocolombianos. Entonces, esas son como las tres categorías de ese inventario de palabras con las que visten Bambada a través de las camisetas, de los buzos, e incluso de gorras. Hemos buscado como que con el tiempo incorporar como cada uno de esos estilos, o sea, si nos adecuamos en parte a la tendencia, si bien estamos buscando comunicar una raíz cultural, buscamos que de alguna manera el conocer cuál es la tendencia de los estilos que hay hoy en día nos permita llegar a diferentes segmentos de los públicos. Entonces, por eso ya no vemos solamente las camisetas básicas, que son con las que iniciamos como marca, sino que ahora vemos entonces en estilo oversize. Y en estilo oversize no solamente contamos historias con la palabra como tal impresa adelante, sino que también mostramos una ilustración que nos habla de una tradición de los pueblos afrodescendientes. Por eso verás por ahí el diseño detrás del biche, o también un diseño que está inspirado en un escritor afrocolombiano que fue Arnoldo Palacios de Certegui, y tenemos una cápsula, pues una serie inspirada en él. Verás el mapa de Colombia, entonces ahí vemos como todo su proceso creativo, un proceso que parte siempre desde una investigación, luego una conceptualización y luego buscamos como plasmar eso que ha resultado. No sé si ahí respondí tu pregunta. Bueno. Sí, muchísimas gracias, maravilloso, porque vi que lo que estás diciendo, ustedes cuentan historias, las plasman con las palabras ay no, me pareció maravilloso, la verdad estoy muy entusiasmada. Sí. Sí, son palabras que de las raíces africanas, raíces, entonces muy bonito, me parece maravilloso esta propuesta que ustedes han hecho. Muchas gracias por ese honor. Una propuesta que devuelve mucho las raíces africanas, y tengo una inquietud. Yo escuchándolas a ustedes me estoy transportando en el tiempo a los años 80, principios de los 90. Yo creo que el primer famoso que yo conocí que usaba mucha ropa africana era el Joe Arroyo. Y cuando usted me estaba hablando del gorrito, se me olvida el nombre, Goofy o Goofy, era como el que él usaba, ¿cierto? Kufi. Sí, yo utilizo Kufi.
Sí, porque yo creo que fue el primer artista famoso que yo conocí que usaba esa ropa y que de una u otra forma la empezó a hacer tendencia. Bueno, maravilloso, maravilloso. Si es el primero que identificas como usando las prendas. Sí, yo creo que, claro, como él era una persona famosa, pues es el primero que identificas. Es interesante que esté como referente. De hecho, ahorita Lady seguramente les contará como de algunos conceptos que ellos mismos en Embambada les dan lugar y que creo que aparecen en algunas de las canciones de él. Pienso que en algún momento he escuchado a Lady como con algo como ello. Sí, definitivamente varias personas, Joy Arroyo y muchas otras, cuando ya entran a conocer de las culturas, a conocer de la historia, de nuestra historia, a partir de la historia de las personas africanas y sus culturas, empiezan a recrear y empiezan también a darle lugar. Entonces, yo pienso en mí misma y yo empecé a usar turbante hace mucho tiempo, muchísimo antes de ir al África. Entonces, no es resultado de haber estado y haber compartido de manera cercana las culturas, sino que fue un asunto de que, lo que digo, los procesos organizativos afrocolombianos han sido un gran aporte y de gran valor para las personas afro en Colombia, porque los procesos organizativos no solo es esa juntanza, esas formas colectivas que que han tenido y que hemos tenido como personas y pueblos y comunidades afro para darle lugar, para lograr el reconocimiento de derechos, para darle lugar a lo que somos, sino que también sirvieron y siguen sirviendo como ese espacio de conocimiento. Yo misma, a muy temprana edad empecé a ser parte de la Asociación Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas, Cimarrón, con otros chicos y chicas universitarios, estudiantes universitarios. Creé la Asociación Metropolitana Cimarrón, un capítulo en Medellín. Después con otras mujeres creamos la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Cambirí. Y es para decir que en esos espacios nos juntábamos para leer sobre biografías de personas africanas, de líderes mundiales afros, para conocer sobre el África, para nosotros y nosotras mismas hicimos de autodidactas frente a nuestras historias y a nuestras culturas y a nuestros derechos. Y en la medida en que una genera conciencia y otras personas generan conciencia de lo que son, de lo que somos, empezamos a recrear y a darle un lugar valioso de dignidad a todas esas herencias. Entonces sí, Joy Arroyo y muchas otras personas empezaron a recrear toda la herencia africana en contextos más cercanos. Hay un tema que me apasiona mucho de ustedes, que es el tema de las palabras. Recuerdo que en la feria tenía una cantidad de imanes con las palabras que en su momento no conocía. Háblenos un poco de ellas. Perdona. Ay. ¿Me repites, por favor, la pregunta? Sí, oye, Lady, que ustedes Sí. en la feria nos hablaron de una cantidad de palabras nuevas que el Ok. común de la gente no conocíamos. Y eso fue lo que nos llamó mucho la atención a todos. ¿Cuáles palabras recuerdas, por ejemplo? Bueno, ya abordamos ahí Ubuntu. ¿Qué otra recuerdas que te haya llamado la atención? Usted me habló del mundo de chévere. De chévere, sí, de chévere, que fue la Habló de que esa. mencionamos ahorita, que tiene esa raíz africana, tanto desde el idioma Efik y desde el reino Calabar, y que tiene una tradición pues como muy interesante con los abacuá, porque bueno, digamos que chévere es una palabra que se ha popularizado y que
cuando nosotros empezamos desde Mbambada a hablar mucho más pues como de la palabra y sus raíces, fue muy curioso como en redes sociales muchas personas de origen venezolano decían, ah, no, pero sí, chévere es de Venezuela, ¿no? Pero entonces por acá en Barranquilla decían, no, pero chévere se originó porque era la marca de, cuando llegaron los carros Chevrolet, Chevrolet a Colombia, entonces la forma como se pronunciaba era chévere. Entonces fue como todo ese asunto como que, wow, qué interesante también pues como el movimiento real de una palabra, pues por ese asunto de sentido de pertenencia, pero también de reconocer y decir como que, ah, bueno, ahora entendemos un poco más, pues como, bueno, entonces porque el cheche, el más chévere, pues como que todo lo que hay ahí y encontrar que es desde Cuba, digamos, como tal, donde se hace como todo este despliegue y se populariza la palabra chévere como tal, y que ahí es cuando, siendo muy curiosas, digamos, como Mayeli también somos muy apasionadas en ir tras las historias y encontrar un dato por aquí e ir tras otro y leer bastante, porque eso implica pues como bastante lectura cuando nos hacemos más rigurosos desde Mbambada y encontrar que justamente ese legado de la sociedad abacuá en Cuba, a través de los diferentes rituales que hacían, esos rituales pues arraigados a toda la espiritualidad yoruba, se invocaba a Machevere, que era un guerrero del reino Calabar en Nigeria, y ahí cuando se invocaba a Machevere, Machevere, que se aludía pues como una persona que veían como con un ímpetu, como con esa cabeza siempre en alto, pero que era una persona igualmente generosa para los demás, con esas habilidades pues como de estar compartiendo, es cuando empieza también a incorporarse dentro de la música y es a través de la salsa como tal. Entonces ahí como que buscando y buscando más, empezamos a buscar, a encontrar como esas canciones donde, ah, bueno, ¿por qué se utiliza chévere? No solamente porque sonará chévere, sino porque dentro de las letras de algunas canciones, incluso de la de Héctor Lavoe, como que es grande, como que, bueno, qué chévere es ser grande, pero más grande es ser chévere, no solamente por lo bueno, sino por el significado que tenía pues como más profundo de la palabra. Entonces esas como entre esas palabras curiosas que nos encontramos como tal, lo mismo bacano que viene en vaca, que es como entre eso también bueno, pero que tiene una raíz bantú. Y que, digamos, desde Mbambada lo que hacemos es darle visibilidad y un poco más como de esa voz también a esas investigaciones que igual las existen. O sea, cuando nos encontramos con los datos es porque ya otras personas que han explorado como toda esta raíz afrolingüística, pues y todos los lingüistas y que hay una gran cantidad pues como de personas trabajando alrededor de esto, por ejemplo en Cuba, ya han avanzado en esto, ya han tenido como esas fuentes documentales, porque igual buscamos como en el sitio web, cuando hemos empezado como a cargar artículos, ponemos ahí las referencias bibliográficas donde quien quiera pues puede ir y esculcar pues como un poquito más sobre estas palabras que expresamos en español y que tienen pues como esa origen y esa raíz etimológica africana. En Bambada en este momento ha coleccionado muchísimas palabras. Estamos pues como en ese propósito, en esa misión de que podamos crear algo documentado pues como para poderlo divulgar, pero son más de 100 palabras hasta el momento y pueden ser muchísimas más porque si nos vamos por cada uno de los países, especialmente países en Latinoamérica, en Caribe, vamos a encontrar mucho más repertorio de palabras que tienen esos vocablos, esas entonaciones que están arraigadas a ese legado, pues como ancestral africano, de cómo desde ese método de resistencia y de supervivencia nuestros ancestros, pues entremezclaron y crearon nuevas palabras que se fueron incorporando pues como dentro de la vida cotidiana. Hasta ahora hemos logrado diseñar pues como unas 50 palabras más o menos, pero son alrededor de unos 60 diseños porque tenemos también las ilustraciones, pues como que son las que cuentan esas historias sobre las tradiciones, sobre la literatura. Entonces son bastantes y muchas siempre nos dejan como con esa curiosidad. Por ejemplo, en Bambada nosotros
Al inicio lo usamos como el nombre de la marca y porque yo he sido una embambada, me gusta usar accesorios, me gusta usar mis turbantes, o sea, arreglarme y es como la tradición que viene desde el Pacífico, pero poco después fue que alguien me compartió un diccionario Kimbundu, de palabras en Kimbundu, que es una de las lenguas africanas, y embambada está ahí también, como una, entre su raíz está ahí, y que no es muy aislado de cómo fue que se generó la tradición en el Pacífico de utilizar la palabra embambada, porque viene de bamba, que alude a las joyas, a esas alhajas, a esos adornos. Entonces, como que, wow, vea pues, entonces siempre es un mundo, o sea, realmente como que las palabras es algo que nos apasiona porque es como un descubrimiento constante de ese legado, como que honrarlo también es importante a través de poderlas vestir y de poder conocer un poco más sobre ellas. Muy bien, nos hablas de Cuba como una de las lugares donde más se originaron, digamos, esas palabras, esos modismos. Y a nivel musical, la salsa. Sí. ¿Qué otras corrientes musicales han usado estas palabras? Pues mira, está también pues como lo que es la cumbia, lo que es el merengue, o sea, como entre todas estas corrientes musicales que tienen toda esta herencia africana en sí, en las cuales a través del sonido de un tambor, incluso de una marimba o de unas maracas, ahí hay esa sonoridad de esas raíces africanas, no solamente como entre el ritmo, pero también en el uso de las palabras. Y asimismo como está Cuba, está también Brasil, está Colombia, por supuesto, está Puerto Rico, Venezuela también entra pues como entre esos países que más como que conservan ese legado de esas raíces africanas que se expresan a través de las palabras y de los ritmos. Se me puede escapar pues como que alguno por ahí quedó como para repasar, pero es eso, como que es de Cuba por la salsa, pero que hay otros ritmos también que están, pues finalmente el reggaetón también es como que dentro de eso que se despliega, pero dentro de esos otros ritmos de origen africano y esas transformaciones que ha recibido. Cuando me hablas de la marimba es muy propia de los ritmos del Pacífico, básicamente del Cauca, de Nariño, del Chocó y el Valle. Digamos que esa es la parte de Colombia junto con la costa Caribe donde más hay población afrodescendiente y donde más tiene esos modismos. Sí, vemos como que en sí pues como instrumento como tal, sí, entre este Pacífico del Sur y que es un instrumento pues que también tiene pues como su origen africano, desde la vira, y es como vira, y la calimba, que es todavía un instrumento que existe en sí. Que digamos como entre presencias como tal, pues como de los pueblos afrodescendientes, sí podemos hablar de Pacífico, podemos hablar de Caribe, pero también debemos hablar de Guajira para referirnos como a todas esas afrocolombias, porque es bastante extenso. Por eso digamos que Mbambada tiene un diseño que es insignia, que gusta mucho, y es el mapa de Colombia con palabras, porque lo que narramos a través de esto es que si bien hay una mayoría, una gran población, no como entre la mayoría, sino que hay un gran número de personas como que se autorreconocen, porque hay que empezar desde ahí, porque lo que conocemos entre los datos es las personas que se autorreconocen como tal, pero las raíces afrodescendientes están en toda Colombia. Entonces lo que mostramos con este diseño lleno de palabras es que justamente eso, dando a conocer que nuestra identidad colombiana está compuesta por nuestras raíces afrodescendientes, pero lo hicimos a través de las palabras. Es un trabajo maravilloso porque a partir de la moda que usamos a diario, vamos conociendo esos modismos que han desapareciendo o que los usamos sin saber su origen, sin saber su historia. Así es. Sí, y que son palabras y modismos que en algún momento también fueron censuradas porque, digamos, en ese momento la principal estrategia era
suprimir completamente esos dialectos, esos idiomas con los cuales llegaron nuestros ancestros y ancestras a esta tierra de Abya Yala. O sea, completamente eliminarlo, pero lo que buscaron ellos fue como estrategia de, bueno, aprendemos el español, pero desde nuestra sabiduría lo que hacemos es una mixtura con esas de más de 100 lenguas de raíz africana con la que llegaron y poder incorporar ahí, seguir ahí como que metiendo la raíz como se pudo lograr, y no solamente pues como por incorporar una raíz, sino por crear un propio código de comunicación, porque es desde ahí también que hay que reconocer el porque la existencia de esas palabras. Entonces, por un lado estamos hablando de un método de supervivencia, porque pues llegan a América Latina, o sea, alrededor de unos 12.000, más de 12.000 personas traídas desde el África, pero que pertenecían alrededor de unos 400 o más pueblos africanos, y entonces unos 100, o sea, 100 lenguas, 100 lenguas diferentes. Entonces, ¿cómo lograr que, aunque en ese momento desde todo este discurso opresor se buscara separarlos, porque pues separaban como entre los grupos étnicos para que no hubiese comunicación, se logra? Y por ejemplo, eso es como la gran historia que hay desde el pueblo, desde la sociedad abacuá, cómo se logran generar unos códigos propios de comunicación a través de poder unir eso que se estaba aprendiendo del español, del portugués, con las lenguas nativas africanas. Entonces es como esa supervivencia, ese método de comunicación y esa forma en que se resistió desde la raíz. Es que cuando nos remontamos a la época de la conquista, y uno mira el actuar de los conquistadores, no solamente acá en América, sino a nivel mundial, siempre quisieron, fuera de imponer sus costumbres, borrar por completo la historia, la religión y las tradiciones del pueblo que conquistaban o esclavizaban. Y algo que me llama mucho la atención de la población afro es la parte de los peinados, cómo a través de los peinados se comunicaban. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco sobre la comunicación a través del peinado? Nos gustaría mucho. Bueno, pues ahí la manita Betsy será como quien ya, desde como todo este conocimiento y ese abordaje, pero digamos como desde, digamos, esa historia que conocemos y la historia que vivimos finalmente de nuestros cabellos afro. Es una historia que está entre dos matices de opresión, pero que finalmente siempre se contaba como desde ese inicio, como de opresión, desde los cabellos afro, pues como estigmatizados, de son feos, son impulcros, no son limpios, no muestran, no son decentes para presentarse en ciertos roles dentro de la sociedad. Pero esa es una historia que justamente hay que hacerle como una pausa, bajarle el volumen e ir mucho más atrás y regresar nuevamente a la cuna, en la cuna donde el cabello es finalmente una expresión de mucho, incluso desde estatus social, es una extensión del cuerpo y del alma, y que, digamos, desde ese momento en que llegan esas tropas a colonizar, y lo primero que hacen, entre muchas otras cosas, es también cortar las melenas que veían muy largas en los hombres, es cortarle también esa fuerza que también lo representaba a ciertos, pues porque conocemos también que lo que las personas que fueron esclavizadas eran entre pues como unas posiciones, unos lugares de estatus en la sociedad, o sea, de diferentes niveles, entre guerreros, guerreras, que venían príncipes, princesas, o sea, venía como entre toda esa mezcla, y que a través de sus cabellos también mostraban ese lugar que ocupaban, y además de mostrar un lugar, pues mostraban que esa extensión de ese cabello que llevaban, pues era parte de sí mismo, como que mostrar toda esa belleza adicional. Entonces, como ya ahí sí nos saltamos como entre ese punto de reconocemos la opresión, pero también es reconocer
justamente el significado que tenían los cabellos y que ha tenido los cabellos, y que por eso justamente puede haber como todo ese movimiento que observamos hoy en día y que vivimos, y quienes habitamos, pues como desde nuestros cabellos afro, es como que, "Ey, no, pues quiero volver a la raíz, no solamente porque por lo crespo, sino porque esto finalmente es algo como que me conecta con esa ancestralidad". Te refieres, digamos, también a un asunto desde esa historia, cuando el cimarronaje, que justo desde Mbambada tenemos un diseño que se llama así, cimarronaje, que muestra es el mapa de África con cabellos, y hay también trenzas. Es por eso mismo, por esa misma exploración que hicimos a través de un libro muy bonito que se lo recomiendo, que se llama Hebrando mis raíces, que ahí se aborda como esa historia y ese significado que ha tenido para nosotros como humanidad, no solamente como pueblos afrodescendientes, sino gente, humanidad afrodescendiente, el cabello. Entonces nosotros lo que buscamos fue expresar que el cabello es más allá de algo que está aquí por encima de tu cabeza, tiene historia, tiene esa raíz, y tiene pues como una relevancia. Entonces, cuando hablamos del trenzado, por ejemplo, que será la historia que más de pronto tienen referencia, de que las trenzas fueron también, abrieron caminos de libertad para nuestros ancestros y ancestras para que pudieran crear los palenques, es lo que buscamos como que mostrar ahí. Es como dibujaron esos caminos porque como que, bueno, ¿qué es lo que tenemos adicional? O sea, como que nos permita ser como también un medio de artístico, pero que también sea una forma en que podamos dibujar mapas. Entonces, por eso digamos que las trenzas, el cabello como tal, porque las figuras que se hacen a veces cuando hacemos un corte, también es una forma pues como de comunicar algún sentir. Entonces ahí ya pues pasito a Betsy, como que entre eso que se deba complementar desde esa importancia que tenemos como nuestros cabellos. Gracias, Lady. Bueno, cuando surgió la pregunta y justo se habló del cabello, me evocó un montón de informaciones sobre las que una ha reflexionado y que ha reflexionado con otras y con otros. Y lo primero que quiero decir frente a esto de hablar del cabello, es que definitivamente como humanidad hemos sido muy, muy violentos y violentas con las personas descendientes directas de africanos y africanas, con las personas que tenemos la piel oscura, con las personas que tenemos el cabello que crece hacia los lados o que crece hacia arriba y que no crece caído hacia abajo. Y esto no hace parte de la pregunta, pero sí quiero aprovechar para reconocerle una vez más a las poblaciones negras, afrocolombianas y afrodescendientes por toda la resiliencia que han tenido, que a pesar de toda la violencia, no hemos respondido de la misma manera, ¿cierto? No hemos respondido de la misma manera que durante siglos se le trató a nuestros bisabuelos, tatarabuelos y todas las personas africanas y afrodescendientes que nos antecedieron. Y lo evoco justamente cuando se toca el tema del cabello, es porque en el cabello y en el tono de nuestra piel están concentrados los dos primeros elementos, los dos primeros rasgos que le generan distancia a las personas racistas, ¿cierto? Y cuando hablo de personas racistas, es justamente las personas que piensan que una piel oscura y que piensan que un cabello que tiene una forma distinta es una barrera y tendría que ser un elemento de rechazo y de límites con el otro humano o la otra humana, ¿sí? Entonces, al haber sido el cabello uno de los símbolos que nos hacen morfológicamente muy especiales y muy particulares, se han tejido muchísimas historias y ha habido muchas realidades con relación a nuestros cabellos. El primer elemento ya lo mencionamos, que fue en el momento que se le obligó a las mujeres africanas a cubrírselo. Luego, toda una literatura violenta y agresiva que
que está incluso en los textos, en los vestigios de textos donde las personas, los primeros colonizadores, y hablo el masculino porque los primeros fueron hombres, las mujeres vinieron después, pero donde los primeros colonizadores narraban a la corona española todo lo que habían encontrado y todo lo que había, ¿sí? Entonces, en esos primeros años, recuerden que es en 1400, según la historia, 92, más o menos, no sabemos, pero bueno, a finales de 1400 llegan los españoles a ese continente y años después, en 1500, ya empiezan a traer personas africanas. Entonces, cuando narran a la corona, describen como lo que encuentran acá como seres humanos, hacen descripciones de las personas, de los pueblos indígenas, y también describen a las personas africanas que ya habían empezado a traer. Y en esos vestigios, yo soy licenciada en Geografía e Historia de la Universidad de Antioquia, y en la universidad había, no sé si seguramente todavía, un espacio donde conservaban como esos textos más antiguos que se habían podido conservar de nuestro contexto. Y una de las narraciones que hacía uno de los colonizadores al describirnos a nosotros, personas africanas, decía, y hay unas personas negras que tienen una presencia de lana en lugar de cabello. O sea, para que todo lo nuestro hemos tenido que recrearlo, hemos tenido que darle un lugar, hemos tenido que hacer que lo legislen, y cuando digo todo es todo, para que nuestro cabello sea nombrado cabello, eso tuvimos que hacer incluso, hacer un trabajo incluso para ello. Entonces, por ello, hasta ahora, entonces hay comentarios como que eso parece un bombril, eso no es cabello, eso parece una lana, eso parece, sí, todo lo que se le ha podido ocurrir a la humanidad frente a eso. Entonces, eso ha hecho muchísimas cosas. Por un lado, todo ese contexto de las personas que mentalmente piensan que se es superior o inferior por elementos como esos de la morfología, y que ha servido también para que las personas afrocolombianas, afrodescendientes, recreemos y le demos un lugar a aspectos como nuestro cabello. Entonces, en un primer momento, esa literatura es un poco más conocida. En unos primeros tiempos, en la época de la esclavización, le sirvió a las mujeres africanas primero y afrodescendientes después, para cuando empezaron a haber movimientos de huida, movimientos de escape de la esclavización, que fue cuando las personas empezaron a huir hacia las partes más selváticas, más alejadas, donde hubiera muchísima selva y tener más posibilidades de no ser encontradas. Y eso es en parte de la historia de por qué históricamente los pueblos y comunidades afro se ubicaron en lugares como el Pacífico, que tiene tanta selva y demás. Esa es una de las explicaciones. Entonces, sirvió en ese primer momento para que a través de esos peinados las mujeres pudieran dibujar en sus cabezas líneas de por dónde iba a ser la huida. ¿Sí? Lo diseñaban en las trenzas que hacían en sus cabellos. En ese mismo contexto de las huidas, del cimarronaje, también las mujeres podían, como tenemos justamente el cabello abultado, ellas podían esconder semillas en sus cabellos para poder sembrarlas en los nuevos lugares de habitación para las familias. Entonces fue una estrategia de protección, de pensar en el cuidado personal y familiar y comunitario, el hecho de poder llevar semillas en los cabellos. Y también ha hecho un asunto que se ha conservado en mi vivencia en el Congo y mi visita a otros países del África.
así como en el vestuario les contaba que hay un genio, una especialidad y un cuidado en la preparación de los trajes, las prendas, también en el cabello hay una creatividad de cómo tejerlo, cómo hacer peinados y demás que se conserva hasta ahora. Eso fue un asunto que la esclavización y la colonización pudieron arrancarlo, y por más que haya sido rechazado, eso no se le arrancó nunca, no se le ha arrancado jamás a los pueblos y comunidades negras. Entonces siempre encuentras esa especialidad, esa creatividad de tejer. Con eso arrancaste tu pregunta, Gustavo, y de decir esos peinados. Incluso hay algunos municipios, conozco del Chocó, seguramente habrá en otros departamentos también, pero sé que en el Chocó hay algunos lugares donde hacen unos concursos de peinado, y en otros pueblos del Pacífico también, o sea, hacen festivales, en concursos de peinados y demás, y aflora una creatividad increíble para mantenerle ese lugar bonito a esa diferencia que tienen nuestras hebras, nuestros cabellos. Entonces el cabello es una parte de nuestro cuerpo que trasciende y en algún momento tuvo un componente político, en otros momentos ha tenido unos componentes de resistencia, en otros momentos ha tenido unos componentes que tienen que ver con las identidades. Yo en particular, cuando yo me suelto el cabello, a mí me gusta soltármelo así alborotado, y cuando yo me suelto el cabello, yo siento que llevo todo el poder, que voy con todo el poder, que la calle es mía, que uno puede salir y comerse el mundo. Es un asunto muy bonito cuando una reconoce y le da un lugar a todo eso que ha tenido tanto significado para nosotros y nosotras y para la humanidad. Mayeli, perdón, es como ustedes colocan, cada hebra es corona, raíz, fuerza y memoria viva. Qué bonito eso. ¿Eso Sí, es de Embambada? ¿Está en algo de Embambada? ¿O? sí, en Embambada, sí, 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 sí. sí, están en Embambadas, que yo estuve chismoseándoles. Así es, está dentro de esa También quiero decir algo fuera ya del cabello. También estuve viendo que ustedes, perdón, Gustavo, que estoy tomando mucho la palabra, pero me ha gustado mucho este tema, que ustedes en el año pasado, en octubre, fueron muy empáticas sacando algo sobre la salud mental. Y me pareció muy chévere, dos palabras que abordaron para salir del pánico. ¿Nos pueden contar un poco de esas dos palabras, ampliarnos un poco esto? Sí, está, sí, ahí fue como algo desde Embambada. Y es más, voy aquí como que a buscar el post, porque sí fue en octubre, en el marco pues como de la salud mental. Y ahí fue como una forma desde Embambada, pues saben que creamos como entre ese contenido para hablar de la historia y como ese de origen de las palabras. Y justo como que en el marco de ese Día Mundial por la Salud Mental pensamos en Saguabona y Chicoba, porque Saguabona y Chicoba pues tienen una tradición que está alrededor de esa acción de reconciliación, o sea, tienen dos tradiciones. Por un lado, Saguabona y Chicoba como saludo. Se dice Saguabona y la otra persona responde Chicoba. Y por otro lado, hay una tradición dentro de esas aldeas, y es que Saguabona se utiliza como una palabra para expresarle a esa persona que esté pasando por un momento difícil, o que haya cometido un error. Es como: te respeto, te valoro, eres importante para mí. Nuevamente como que se narra mucho la tradición desde, bueno, alguien cometió un error y entonces lo ubican en el medio de la aldea, y toda persona que pasa a su lado le va a decir Saguabona, y ella en respuesta a gratitud, pues con gratitud va a decir Chicoba.
Entonces, eso justamente la hicimos como para ese momento de ese pánico, es porque cuando, digamos, ligándonos a la tradición, es como de envíaselo a alguien que es importante para ti, que necesita hoy ser visto, ser escuchado, saber que tiene un lugar en tu vida. Entonces, por eso fue como que esas dos palabras que vimos como que son para usarlas como un gesto de empatía. Entonces, qué bonito que llegaste hasta por allá, porque como que, ay, venga, yo me quedé también como, como que, "Ve". No, muchísimas gracias porque me tocó mucho, esa parte me tocó mucho, entonces gracias por explicarlo. Sí, que también tiene pues como entre esas raíces de Zulu, también para que vayan a buscar por allí el videíto, sabrán pues como que un poquito más de la profundidad histórica que tienen esas dos palabras que también hicieron parte como de ese segundo año de Bambada cuando decidimos irnos hacia la raíz africana para traer esas palabras y que pudiéramos incorporarlas pues como parte de nuestra vida y es bonito regalar una palabra así que tiene un significado tan poderoso como estas. Bueno, ya Claudia está muy juiciosa, adelantando el trabajo, viendo las redes sociales de ustedes, transmitiendo todo lo que ve. Y sería muy bueno que ustedes nos compartieran sus redes sociales para que pudiéramos conocer las entradas de ellas y conocer más sobre la cultura de ustedes. ¿Cuáles son sus redes sociales, sus contactos? Claro que sí. Entonces, a nosotros en Instagram y en Facebook nos encuentran como @mayelisblandón_tienda afro. Mayelis Blandón, tienda afro. Y pues en nuestro número de WhatsApp, donde atendemos pues como todo lo que tiene que ver con Mayelis, es el 320-795-4940. 320-795-4940. Y allí pues con todo el gusto de compartir, si en algún momento, además de las, yo lo dije al principio, además de las prendas y accesorios, nosotros ofrecemos procesos de capacitación, es decir, talleres, conferencias sobre tema afrocolombiano, sobre interculturalidad, sobre enfoque étnico. Entonces, bueno, también que sepan que si en algún momento quieren ofrecer pues a algún grupo de personas una capacitación, un taller sobre eso, nosotros ofrecemos también ese servicio, porque justamente de eso se trata, de poder recrear, seguir contando de nuestras historias y de nuestras culturas, porque yo soy de las que cree en ese viejo dicho de que no puedes amar lo que no conoces. Entonces, sí, por no conocer sobre, por no conocer sobre el África, es que seguimos generando en algunos casos como esas barreras y otros comportamientos frente a sus descendientes. Entonces, pues ayudamos a conocer más del África y de las Afrocolombias. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias Gustavo y todo este equipo, porque ustedes son de los aliados y las aliadas que se tienen y que este tipo de temas y este tipo de procesos, como todos los procesos que emprendemos y que hemos emprendido como personas afrocolombianas, necesitamos los aliados que ayudan a difundir, los aliados y las aliadas que entienden que estamos en unos procesos y que seguimos en unos procesos por ese goce efectivo de nuestros derechos, no solo de nosotros y nosotras, sino de cada una de las personas afrocolombianas, afrodescendientes. A las nuevas generaciones definitivamente les queremos seguir trazando caminos, despejando senderos, sí, dejando unas herencias para que efectivamente puedan hacer uso de sus derechos de manera equitativa. Perfecto. Aquí doña Solma Parra de Boyacá, alzó la mano. Doña Solma, bien pueda. Buenas noches, don Gustavo. Buenas noches a todos los asistentes. Me ausenté un momentico, no sé si de pronto en ese espacio habrán mencionado que si todos sus cantos,
lamentos, palabras muy propias de su cultura, estén siendo consideradas como patrimonio inmaterial de la humanidad. Pues mira, yo sobre eso, patrimonio de la humanidad es el vallenato, y el vallenato no es necesariamente una música que podamos decir que es una música afro, pero el vallenato sí es una música que entreteje y que atraviesa las cotidianidades de pueblos afrocolombianos. Sé que el vallenato ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, y también sé que San Basilio de Palenque, en Cartagena, el primer pueblo libre de América, es también patrimonio de la humanidad, ¿sí? Ya de otros cantos y demás no sabría exactamente. Sí, pues Me refiero a, bueno, sí, tocaría seguir consultando, porque por ejemplo en el llano los cantos de vaquería ya están considerados como patrimonio inmaterial y como eh, en su cultura hay tantos cantos bonitos, tan propios de ustedes, pues pensé que de pronto estarían, si no están considerados, estarían en proceso de ser considerados patrimonio inmaterial. ujú. Sí, pues digamos como que hasta ahora considerados, o sea, la música de marimba y los cantos tradicionales del Pacífico Sur, sí, tanto los que se expresan en Colombia como en Ecuador. Ah, Esos ok. cantos Ok. como que son acompañados por el cununu, el WhatsApp, pues como más hacia el sur, y los cantos como los alabados sí están considerados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Eso pues como refiriéndonos a Colombia, pero ya sería pues como buscando el caso de Latinoamérica también, pues como la rumba, la samba, esa también está, el reggae incluso de Jamaica está dentro de esas expresiones musicales de raíz africana que están como declarados como patrimonio de la humanidad. Incluso la lengua palenquera, además de San Basilio como lugar, la lengua palenquera que tiene pues como estas Ah, ok. raíces bantú también están dentro de esos patrimonios. Muchas gracias. Doña Zulma se especializa en hacer vestidos de muñeca y tiene vestidos de todas las regiones del país. No sé si de pronto dentro de su colección también tendrá sus muñecas con vestidos afros. Los tiene. Y la pregunta también para doña Bessie, ¿cuál sería el vestido más tradicional o más representativo? Sí tengo incluso, tengo una palenquera muy linda. Betsy me hizo acordar de mi muñeca cuando te vi así y miré a mi muñeca y dije, ay, casi parecida. Pero sí, sí las hago. Bueno, mira, Gustavo y compañeras, nosotros no tenemos un vestido como tal que digamos que representativo, porque justamente lo que buscamos es recrear la diversidad de lo que somos y la diversidad de las herencias africanas también. Pero sí puedo contarles que hay una colección, nosotros trabajamos por colección, y hay una colección muy mimada de Mayellis. Fue una colección que trajo nuevos públicos, fue una colección que apenas salían las prendas, se iban, fue una colección que hizo sentir muy orgullosas a las clientas y a los clientes que las usaron. Fue una propuesta básicamente que sacó prendas casi todas para mujeres, y fue la colección caribeña. La colección caribeña la trabajamos el año pasado, y es una colección que justamente tenía imágenes, figuras de mujeres o de personas de piel oscura que evocaban la afrocolombianidad, ¿sí? Y entonces con estas telas, con esas imágenes, esos rostros y las imágenes de mujeres y de personas de descendencia que evocaban la herencia africana, eso fue un boom
y fue una propuesta que trascendió. Yo sabía porque, es decir, aquí con este tipo de propuestas se mezclan muchísimos asuntos. Se mezcla el arte, se mezcla la energía profunda y la conexión profunda. Entonces, desde que sacamos esta colección, nosotros sabíamos como Mayellis que era una colección para dar un lugar, o sea, que definitivamente ella misma daba un lugar, tenía la energía para eso, darle un lugar de muchísimo nivel a esas herencias africanas. Y varias personas, 2 personas en particular, me contaron historias de bebés que habían en su casa. Había una compró una bata que tenía una imagen de una figura de piel oscura y demás. Y cuando llegó, su hijo es un niño y ese niño tiene como 5 años. Y cuando llegó la bata, llegó la encomienda y ella la abre y saca la bata, el niño lloró y lloró y lloró hasta que la mamá tuvo que quitarle la ropa para que la mamá le quitara la ropa que él tenía y le pusiera esa bata. Hasta que la mamá no le puso esa bata y él giró en la casa y jugó y brincó y saltó con esa bata, él no quedó tranquilo. Y otro, más bebé todavía, un bebecito de 1 año, esta otra persona compra un conjunto. La falda tenía toda esa imagen. Cuando ustedes entren a la página van a saber de qué le estamos hablando porque estuvo muy, muy movida y hay varias publicaciones de videos y de fotos en nuestro Instagram. Y entonces este segundo, que es un bebé que no hablaba ni que nada, entonces la abuela saca su falda con la imagen y el bebé se pegaba de la imagen y la miraba y la acariciaba. O sea, todo lo que genera la representación positiva de. Entonces, ellos se veían reflejados en eso. Entonces, es una colección que nos dejó grandes regalos del alma, porque de verdad que ahí logramos así de manera muy palpable esa intención de dar un lugar de dignidad a todas las herencias africanas y afrocolombianas. Entonces, de esa colección sí puedo hablarte como una colección muy mimada. Perfecto, ustedes tienen un producto maravilloso que nos ha puesto a recorrer parte de Colombia, parte del África y buena parte del Caribe hoy con todo lo que han hablado. ¿Alguno de los compañeros desea hacer algún aporte, alguna pregunta? Yo lo que quiero decir, Mayerlis, Joana, doña Zulma, bueno, para todos, pero ahorita yo me imaginaba cuando las muñecas de doña Zulma vestida, que tiene pues diferentes ropas típicas, y yo me imaginaba las muñecas con la ropa de embambada, así, pequeña. Yo dije, uy, una línea de muñecas deberían sacar, embambada debería tener una línea de muñecas con la ropa de ustedes, una ropa para muñecas, pero que tenga también palabras. Y yo creo que los niños disfrutarían mucho de una línea así. Y ropa para, no sé si ustedes tienen ropa para niños. Ahorita que estaba hablando de que los niños se emocionan con esta ropa, no vi si ustedes tienen algunas prendas para niños. En el caso de Mambada, pues hemos sacado como algunas camisetas para niño, para niña, especialmente para el tema, pues como en marco de las ferias. Sacamos como que esos productos especiales y como más bien exclusivos, no le hemos sacado como una línea completa, pues como la infantil hasta el momento. Pero sí tenemos cambamberitos, cambamberitas y embambaditos por ahí, que ya tienen su pinta de embambada. En el caso de Mayellis también ha sido como con las camisetas que hemos hecho propuesta para niños y niñas. Con las camisetas en particular, con 3 camisetas que sacamos con mapas en tela africana, fue la camiseta con el mapa de África. Esa sacamos propuesta para niños y niñas, adolescentes, para todas las edades. Sacamos desde las tallas pequeñas y esa la trabajamos hace un tiempo. Y también en la camiseta Mi Chocó y en la camiseta Antioquia Afro. La camiseta Mi Chocó es también una camiseta que tiene el mapa del Chocó en una esquina inferior y en la otra y en la parte superior dice Mi Chocó
y lo mismo la camiseta Antioquia Afro, tiene el mapa de Antioquia en la parte baja y arriba bordado Antioquia Afro. Justamente con el de Mi Chocó, es justamente ayudar también a esa energía, ese empoderamiento, a ese lugar que también bastante se le ha negado al Chocó en muchísimas formas, pero entonces es devolverle esa energía, ayudar a devolverle esa energía de dignidad a mi departamento. Yo soy una mujer chocuana. Y Antioquia Afro es también una forma de recordarle a las poblaciones que muchísimas personas de piel oscura, muchas personas afro, muchas personas negras son antioqueñas y que Antioquia es el segundo departamento de Colombia con más población afro en su totalidad. Si hablamos de porcentajes, es el Chocó, que en la última información pues a la que me acerqué tenía el 84% de población afro y el otro 16% era entre poblaciones indígenas y mestizas, pero en términos totales, el Valle es el departamento con mayoría de población afro y el segundo es Antioquia, ¿sí? Y que contrario a lo que se cree, las personas piensan que entonces, ya, es porque están en Turbo. Bueno, están en Turbo. No. La región, las dos regiones con más población afro en Antioquia son Urabá y el área metropolitana. Así que cuando estamos en el área metropolitana, no pensemos que es que hay que ir a Turbo a buscar a las personas afro. No, las personas afro están y son del área metropolitana. Entonces, un poco recordar y que ojalá las personas cada vez más pregunten menos a las personas afro, a las personas negras, a las personas de piel oscura. ¿Y de dónde venís? Viene de allí el Hospital General, viene el Hospital San Vicente, viene de la Clínica Bolivariana, viene de donde vienen las personas que nacen en Medellín. Entonces, que nos quitemos esa barrera mental de creer que es que vinieron no vinieron de ningún lado, son de Medellín y son de Antioquia. Entonces, con esa intención fue que tuvimos la camiseta Antioquia Afro y esa también la tuvimos para niños, niñas. Y bueno, hay un turbante, hay un tamaño de turbante que le sirve también a las niñas y a las adolescentes. Entonces tampoco tenemos así una línea exclusiva para niños y niñas, pero sí les hemos atendido con esas propuestas. Sí, para complementar lo que dice, uno cuando ve la historia de Urabá, inclusive de Córdoba, hay varios municipios fundados por habitantes del Chocó, que se fueron desplazando por esa zona, por ese litoral, y fundaron varios municipios. Tanto de Urabá como de Córdoba. Hay varios municipios fundados por ellos, inclusive uno que recuerdo ahora es el municipio de Los Córdoba, fundado por una familia Córdoba proveniente de esos lados del Chocó. Entonces son prácticamente colonizadores, llamémoslo así, y fundadores de buena parte de la cultura paisa. Cuando uno va al Urabá, ve que en la parte gastronómica hay mucha comida paisa, pero también hay mucha comida chocobana y mucha comida proveniente de Cartagena, Barranquilla, Sincelejo. Ahí confluyen esas tres grandes partes del país. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario para hacer, algún aporte? Felicitarlas por el maravilloso trabajo que están haciendo y, o sea, solo se necesita amar lo que se es y lo que se tiene para hablar con esa pasión y con esa intensidad con que lo hacen y generar un proyecto de la magnitud del proyecto de ustedes para, valga la redundancia, generar conciencia en el resto de la santa humanidad que no son, discúlpenme, que no son bichos raros, sino que son seres humanos maravillosos, llenos de una cultura grandiosa, de una historia y que aportan a la humanidad, a nuestra cultura y a nuestra idiosincrasia grandes cosas. O sea, es importante el trabajo que están haciendo porque dice, bueno, sí, somos esto,
aportamos esto y, y venga que somos cálidos, que somos amables y que con nosotros también se puede contar, que con nosotros también podemos, o sea, me dejan, una alegría, una emoción muy, muy bonita ver que hay mujeres como ustedes que aman lo que son y que aman su cultura y que con orgullo y con la frente en alto dicen, estos somos nosotros. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Zulma. Muchas gracias, Wilma. Bueno, vamos llegando al final de este programa maravilloso, Moda con propósito y raíces. Muchas gracias y también pues como quisiera reconocerles porque bueno, entre las formas como nos conocimos Betsy, Mayelis y yo fue desde pues sí, entre el marco de lo institucional, de lo público, de estar como, bueno, yo estaba como servidora, Betsy como profe, estás como maestra todavía así en ese momento, ¿cierto? También nos ha movido pues como el activismo. Yo, digamos, como el activismo hay que también digamos, como cambiar ese estereotipo que tenemos de la palabra, porque el activismo que uno ejerce desde el momento en que yo estaba en la universidad, desde el trabajo de grado, entré en un activismo y fue un activismo de primero de reconocer mis raíces, de incorporarlas, de reconocerme como esa mujer negra, afrocolombiana, investigarlo, hablarlo, pero también vincularme pues como a todos los movimientos en que pudiera en ese momento desde las organizaciones. Y les reconozco es porque ustedes dan el paso también pues como para esa descolonización mental. La descolonización mental es cuando generamos estos momentos de dialogar, de reconocernos los unos a las otras, desde todo eso que somos, que abrimos nuestra mente a hablar, a escuchar y hacerlos siempre libres de prejuicios, más que todo con esa intención de enriquecernos, de reconocer nuestras raíces. Entonces, les reconozco desde ahí. Muchas gracias por escuchar sus voces, gracias por escucharnos. A felicitarla y tener una resiliencia y esa transición que tiene, ese trabajo que tiene, esa capacitación, ese aprendizaje que tiene, ese poder, esa fortaleza que tiene con toda la comunidad y el aprendizaje y la enseñanza que nos dio. Felicitaciones y excelente, sigan así, que van súper, súper bien y mucha fortaleza y mucha fuerza, gratitudes. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, don Lady Marielis, muy excelente programa. Felicitaciones de verdad. Encantada de verlas acá, un programa maravilloso. Y pues que sí, quedé maravillada con todo lo que presentaron. El vestuario, todo, la forma de los peinados, todo lo que hablaron del peinado. Todo muy maravilloso. Muchas gracias por estar acá. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias y seguimos en conexión. Claro que sí. En este Ubuntu. Bueno, les damos las gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido sus experiencias, sus conocimientos, realmente fascinados. Yo desde que vi en la feria dije, este programa hay que hacerlo. Y eso tiene un programa tan maravilloso, algo tan lindo que esto hay que mostrar en un programa y espero más adelante podamos hacer un conversatorio sobre esto en las ferias porque realmente es un tema apasionante y ustedes tienen mucho dominio del tema, mucho sentido de pertenencia, aman lo que hacen y mi papá siempre me decía, el último gran consejo que me dio fue, uno hace bien lo que le gusta y a ustedes les gusta mucho les apasiona y ahí se ve la calidad del trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias, Gustavo. También quiero despedirlas con, digamos, un gran abrazo, con un agradecimiento por todo lo que esta noche nos brindaron, abrieron el corazón, aprendimos muchísimo hoy de las dos
de las raíces, las palabras. Me apasionó mucho este tema. Me llevó como a mis raíces. Tengo una de mis hijas es trigueñita y siempre ha investigado por qué, de dónde salió ella con ese color de piel. Y le encantan los turbantes y le encanta mucho. Quería que estuviera hoy, pero no pudo porque tiene una bebé y estaba haciéndola dormir. Pero me tocó mucho eh, todo lo que contaron del cabello, me quedé aterrada, con eso no lo sabía, de lo que dibujaban en los peinados y las semillas. Muchísimas gracias. Esta noche me voy con mucho aprendizaje de parte de ustedes. Felicitaciones por un producto tan maravilloso, un producto con historia, que cuenta de la raíz africana y bueno, y que involucra nuestra Colombia y que también, como lo dicen ustedes ahí, muchas de las palabras en español que utilizamos tienen raíces africanas. Muchísimas gracias. Con todo cariño. Antes de despedir, Claudia y compañeras, compañeros, antes de despedirnos, yo quiero dejar un último comentario a propósito estoy aquí que se me va a apagar el compu. Bien, ya lo conecté. A propósito del comentario que haces de tu hija, yo quiero dejar un último mensaje, porque bien traído el comentario tuyo, y es, en este país, en este territorio que hoy llamamos Colombia, en estos territorios que hoy llamamos América Latina, así tengamos el cabello muy liso o muy crespo, la piel muy clara o muy oscura, todos y todas venimos de una triple herencia y a cada una debemos darle su lugar y reconocerla, porque reconocer las herencias que nos atraviesan es reconocernos a nosotros y a nosotras mismas. Y esas tres herencias son la herencia africana, la herencia indígena y la herencia europea. Las tres herencias atraviesan por nosotros porque justamente cuando llegan los colonizadores, y sigo hablando en masculino porque llegaron fue hombres, esos hombres tuvieron los actos sexuales, y llamémoslo de esa manera para ya no meternos en otro tema porque el tiempo no nos da, esos hombres tuvieron esos actos sexuales que, a través de los cuales nos reproducimos quienes hoy estamos aquí con las mujeres indígenas y con las mujeres africanas. Y por eso tu hija dice, ¿por qué yo soy trigueña? Porque esas herencias en algún momento recobran su lugar. Y por eso hay personas que han nacido en familias mestizas y tienen el cabello muy crespo, tienen la piel oscura, les encanta la música afro, les encanta la comida afro, porque todos y todas, a todas y todos nos atraviesan esas tres herencias, que algunas representamos más una que la otra. Yo visiblemente y desde todo mi accionar represento obviamente más la herencia africana, otros la herencia indígena, otros la herencia de la descendencia europea, pero eso no significa que no podamos darle un lugar, abrazar y acoger las tres herencias que nos atraviesan. Era eso, bueno, ya para despedirnos y muchas gracias. Así es, y le complemento con esto. Genéticamente todos los humanos tenemos genes de 14 personas. De papás, tíos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hermanos, pero en nuestro organismo, científicamente comprobado, son 14 genes de personas que viven en nosotros. Estamos compuestos por ellos. Entonces, ahí es porque unos tenemos tendencia a lo que no sabemos por qué la hacemos, pero es parte de esa genética que se va despertando, llamémoslo así, a lo largo del tiempo. Y no necesariamente estamos hablando de los papás directamente, podemos hablar de un tatarabuelo, de alguien aparentemente muy lejano, pero su herencia genética vive en nosotros. Bueno, a todos muchas gracias. Qué bonito. A todos muchas gracias por acompañarnos hoy. Un programa maravilloso. Este programa queda grabado en el canal de YouTube Red Patrimonio Ambiental de Antioquia y para viernes o sábado se lo estaremos compartiendo. Ah, bueno, chévere para que Claudia se lo muestre a la hija. Perfecto. Claro que sí, claro que sí. Yo sé, tenía muchas ganas que ella estuviera porque, ay, perdón, pero
Cuando era niña no aceptaba el color de su piel porque todas, perdón, mi familia todo es así como yo. Entonces decía, pero ¿por qué yo soy así? Y ella no aceptaba, no, pero ya se siente muy orgullosa y le encanta, investiga, busca de su raíz, que de dónde, y le encanta mucho los colores y como les digo, usar también turbantes y bueno, y entonces muy bonita, hoy me sentí como muy contenta escuchándoles en esta charla de hoy. Entonces, muchas gracias. Y claro que lo voy a pasar a mi hija, obvio. Genial. Bueno, Bueno, muchas gracias para todos. Nos vemos dentro de 8 días con un programa Muchas súper gracias. nuevo, con lo nuevo Bonita ya. noche. Chao. Feliz un abrazo. noche. Chao, chao, Mani. Feliz noche a todos. Chao, bonita. Gracias. Gracias por estar. A ustedes por la invitación. Bueno, mucho gusto.